Ricardo Morales ajustó el nudo de su corbata de seda italiana, sus ojos grises y fríos recorriendo con satisfacción el comedor de la cima. Su restaurante no era solo un lugar para comer, era un monumento a su éxito. Cada detalle, desde las copas de cristal de Bohemia hasta los cubiertos de plata grabados con su monograma, gritaba opulencia y exclusividad. Ubicado en el último piso del rascacielos más alto de la ciudad, ofrecía una vista panorámica que hacía que los comensales se sintieran, literalmente, en la cima del mundo. Un sentimiento que Ricardo conocía muy bien. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Se había forjado a sí mismo desde la nada. Huérfano de padre desde niño y criado por una madre que luchaba con 2 trabajos, había jurado que nunca conocería la pobreza que marcó su infancia. Ahora, a los 45 años, era un hombre que lo tenía todo: riqueza, poder y el respeto temeroso de sus empleados y competidores. Pero en el proceso de construir su imperio, había levantado muros de acero alrededor de su corazón. La empatía era un lujo que no podía permitirse. Esa noche, el restaurante zumbaba con la conversación discreta de la élite de la ciudad. El tintineo de las copas y el suave murmullo de la música de piano creaban una atmósfera de sofisticación. De repente, una perturbación rompió la armonía. La puerta principal se abrió y un hombre que claramente no pertenecía a ese mundo entró. Titubeante, era un anciano, encorvado por el peso de los años y de una vida dura. Llevaba un abrigo raído, varias tallas más grande, y unos pantalones gastados sujetos con un trozo de cuerda. Su barba, gris y descuidada, cubría un rostro surcado por arrugas profundas, y sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo de dignidad. Olía a lluvia y a soledad. Se quedó parado en la entrada, observando el lujo con una mezcla de asombro y melancolía. El maître, un hombre entrenado para manejar cualquier situación con diplomacia, se acercó rápidamente. «Señor, me temo que hay un error. Este es un establecimiento privado. Solo quería un lugar cálido para sentarme un momento», dijo el anciano. Su voz era un susurro ronco. «Huelo la sopa. Huele como la que hacía mi esposa». Ricardo, que observaba la escena desde el otro lado del salón, sintió una oleada de irritación. La presencia de aquel hombre era una mancha en su obra de arte. Un insulto a la clientela que pagaba una fortuna por estar allí. Se acercó con pasos rápidos y decididos. «Javier, yo me encargo», dijo, despidiendo al maître con un gesto. Se plantó frente al anciano, su imponente figura ensombreciéndolo. «Escuche, este no es un refugio, es mi restaurante. Su presencia está molestando a mis clientes. Le pido que se vaya. Ahora». El anciano levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un instante, una extraña sensación de familiaridad recorrió a Ricardo, un eco de un recuerdo lejano que no pudo identificar. Lo desechó como una tontería. «Por favor, joven, solo un plato de sopa». «Puedo trabajar por él. Puedo lavar los platos», suplicó el hombre, su mirada fija en el rostro impasible de Ricardo. «No necesito su trabajo», replicó Ricardo, su voz cortante. «Tengo personal para eso». «Ahora, salga por su propio pie o llamaré a seguridad para que lo saquen. No voy a repetirlo». La humillación tiñó el rostro del anciano. La chispa de dignidad en sus ojos se atenuó. Asintió lentamente. Se dio la vuelta y salió del restaurante, desapareciendo en la fría noche de la ciudad. Ricardo se alisó la chaqueta, satisfecho de haber resuelto el problema con eficacia. Volvió a sus clientes aceptando sus miradas de aprobación. Había protegido su fortaleza, había expulsado al intruso. El incidente fue olvidado antes de que se sirviera el siguiente plato. Al día siguiente, Ricardo estaba en su lujoso apartamento revisando unos documentos, cuando recibió una llamada. Era de un abogado de un pequeño pueblo a varias horas de la ciudad. Le informaba que su madre, a quien no había visto en casi 5 años, había fallecido pacíficamente mientras dormía. La noticia lo golpeó de una manera extraña. No sintió un dolor agudo, sino un vacío sordo. Había amado a su madre, pero su ambición siempre se había interpuesto. Le enviaba dinero todos los meses, una transacción que sustituía las visitas y las llamadas. Ahora, era demasiado tarde para todo eso. El abogado le informó que su madre le había dejado una caja con objetos personales. Ricardo, sintiendo un repentino y punzante remordimiento, condujo hasta el pueblo esa misma tarde. La casa de su infancia era pequeña y modesta, un mundo aparte de su vida actual. Dentro, todo estaba ordenado, como si ella lo estuviera esperando. Sobre la mesa de la cocina había una caja de madera gastada. Ricardo la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos de él cuando era niño, sus boletines de notas, un mechón de su cabello, y en el fondo, un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta. Eran de su padre.
padre que se había contado su madre, los había abandonado cuando él tenía 3 años y había muerto poco después en un accidente de construcción en otra ciudad. Dale like, suscríbete y comparte. Desató la cinta y comenzó a leer. Las cartas contaban una historia muy diferente. Su padre, Samuel Vargas, no los había abandonado. Había ido a buscar trabajo para darles una vida mejor, pero una serie de desgracias lo habían golpeado. Perdió su trabajo, sufrió un accidente que lo dejó incapacitado durante meses y, avergonzado de su fracaso, nunca se sintió capaz de volver. Escribía a su esposa cada semana, enviando el poco dinero que podía, expresando su profundo amor por ella y por el hijo que apenas recordaba. La última carta, fechada hacía solo 1 año, era la más desgarradora. En ella, le contaba a su esposa que estaba enfermo y que su único deseo era ver a su hijo una última vez. «He oído que es un hombre importante en la ciudad», escribía Samuel. «No quiero su dinero, solo quiero verlo, saber que está bien, saber que todo mi sufrimiento valió la pena». Junto a las cartas había una foto descolorida. Un hombre joven y sonriente, con un bebé en brazos. Ricardo se miró en el reflejo de un cristal. Los ojos del hombre de la foto eran los mismos ojos cansados del vagabundo que había echado de su restaurante la noche anterior. El mundo de Ricardo se vino abajo. El aire se le escapó de los pulmones. El hombre al que había humillado, al que había mirado con tanto desprecio, era su padre, que solo quería un plato de sopa y un momento de calor. Su padre, que lo había estado buscando. Una oleada de náuseas y un dolor más agudo que cualquier pérdida financiera lo consumieron. Se desplomó en una silla, las cartas esparcidas a su alrededor como hojas muertas. La arrogancia, el orgullo, la riqueza, todo se convirtió en ceniza en su boca. Había pasado su vida construyendo un imperio para escapar del fantasma de un padre que creía un desertor, solo para descubrir que ese padre era un hombre que lo había amado en la distancia y al que él había despreciado en persona. Salió de la casa como un autómata y condujo de vuelta a la ciudad, sin importarle la velocidad, las lágrimas cegando su visión. No fue a su apartamento, no fue a su restaurante, fue a las calles. Durante toda la noche y todo el día siguiente, buscó desesperadamente. Recorrió callejones oscuros, refugios para desamparados, comedores sociales, mostrando la foto de su padre a cualquiera que quisiera escuchar. ¿Han visto a este hombre? Es mi padre. Se llama Samuel. Por favor, necesito encontrarlo. La mayoría lo ignoraba. Algunos se reían de él, el hombre del traje caro preguntando por un vagabundo. Pero Ricardo no se rindió. Por primera vez en su vida, no estaba motivado por el dinero o el poder, sino por una necesidad desesperada de redención. Finalmente, en el segundo día de búsqueda, una mujer que repartía mantas en un parque lo reconoció. Ah, sí. Samuel. El poeta, le llamamos, siempre está escribiendo en un cuaderno. Estaba muy mal anoche, tosiendo mucho. Creo que lo llevaron al hospital general. Ricardo corrió al hospital, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pánico. En la sala de beneficencia, en una cama al final de un largo pasillo, lo encontró. Estaba pálido y frágil, conectado a una vía intravenosa. A su lado, en la mesita de noche, había un cuaderno gastado. Ricardo se acercó a la cama, las piernas temblando. «¿Papá?», susurró. Samuel abrió los ojos lentamente. Lo miró sin reconocerlo al principio. Luego una chispa de confusión apareció en su mirada. «¿Usted?» «Es el dueño del restaurante». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ricardo sin control. Cayó de rodillas junto a la cama y tomó la mano huesuda y callosa de su padre. «Sí. Y soy tu hijo. Soy Ricardo. Perdóname». «Papá, por favor, perdóname». La confusión en el rostro de Samuel se transformó en una incredulidad asombrosa y luego en una alegría tan profunda que pareció iluminar su rostro cansado. Las lágrimas también llenaron sus ojos. «¿Ricardo? ¿Mi niño?» Su voz se quebró. «Te encontré». Ricardo se aseguró de que su padre recibiera la mejor atención médica posible, trasladándolo a una habitación privada en el hospital más caro de la ciudad. Se sentó a su lado día y noche, leyendo las cartas en voz alta, escuchando las historias de su padre, llenando los vacíos de toda una vida. Abrió el cuaderno de Samuel y descubrió que estaba lleno de hermosos poemas, la mayoría sobre un hijo que nunca conoció y una esposa a la que nunca dejó de amar. Samuel se recuperó lentamente. Ricardo lo llevó a vivir con él a su lujoso apartamento. Al principio Samuel se sentía fuera de lugar, pero Ricardo, con una paciencia y una ternura que nunca supo que poseía, lo hizo sentir en casa. El restaurante La Cima cambió.
Una noche, Ricardo lo cerró para una cena privada. Los únicos invitados eran los residentes del refugio donde su padre a veces se quedaba. Fueron servidos por el propio Ricardo y su personal, tratados como la realeza. En el menú, como plato principal, estaba la sopa Samuel, la mejor sopa de verduras de la ciudad. Ricardo Morales seguía siendo un hombre rico, pero ya no era el mismo. Había aprendido la lección más dura de su vida: que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se da, y que el amor de un padre, sin importar cuán pobre o perdido esté, es un tesoro más valioso que cualquier imperio construido sobre el acero. El cristal y la soledad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.